Muy buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer muy profundamente a mi institución, el Colegio Mexiquense, AC, y a la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Humanidades, la amable invitación que me hicieron para intervenir en eventos tan importantes en la conmemoración de los 500 años de la conquista de México y de los 200 años de la consumación de la independencia. Precisamente sobre este último tema, quiero presentar ante ustedes un trabajo llamado Las Juntas Patrióticas y la Celebración de la Independencia en el Estado de México, siglo XIX y principios del XX, que espero sea de su agrado. Bueno, pues doy comienzo con una breve introducción, comentando que hay 3 fiestas nacionales en México que han fomentado o reforzado la identidad mexicana y que propicia la unión y armonía entre los mexicanos. Se trata del 2 de noviembre, el Día de Muertos, el 12 de diciembre, dedicado en honor a la Virgen de Guadalupe, y el 16 de septiembre, que ahora precisamente estamos con la consumación de la independencia. El 16 es el inicio, el 27 de septiembre es su consumación, que es la fecha conmemorativa, pues, de nuestra independencia de España. La que sigue, por favor. La celebración de la independencia de México tiene unos antecedentes muy tempranos. Ya desde el 16 de septiembre de 1812, en Huichapan, que era en ese entonces una población parte de la gran provincia de México y que después pertenecería al actual estado de Hidalgo, por iniciativa de Ignacio López Rayón, que fue el exsecretario de Miguel Hidalgo e integrante de la Junta Suprema Americana de Zitácuaro. A su iniciativa se conmemoró pues el aniversario pues de cuando Hidalgo convoca, ¿no?, a la población en Dolores Hidalgo, que ahora Dolores Hidalgo. Posteriormente, el generalísimo José María Morelos continuó con la tradición, instituyó la celebración del 16 de septiembre, ahí fue para honrar a los caudillos, el padre Miguel Hidalgo y el capitán Ignacio Allende. La que sigue, por favor. Un primer acto cívico, ya más en forma, que la propia nada más conmemoración, se celebró hasta el 27 de octubre de 1821, en donde se conmemoraba la solemne jura y proclamación de la independencia de todo el país, ¿no?, que se había consumado el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, después de la firma de los tratados de Córdoba entre el virrey Juan O'Donojú y Agustín Iturbide, que garantizaba la independencia de la Nueva España proclamada en el Plan de Iguala, que ya había sido pactado por Agustín Iturbide y Vicente Guerrero. Aquí los 3 personajes: Iturbide, Guerrero, el virrey O'Donojú y el acta de independencia. La que sigue, por favor. En el primer imperio, cuando se proclama Iturbide emperador, el primer emperador de México, el 19 de mayo de 1822, que solamente logra gobernar hasta marzo de 1823, el país que él había ayudado a crear. El Congreso Constituyente, que era un órgano del imperio, decreta el 16 de septiembre como el aniversario del inicio de la independencia, debiendo ser elevado el rango a festividad nacional, celebrando el glorioso grito de independencia. Ya desde este momento y hacia adelante, lo que querían los gobiernos mexicanos era tener un propio calendario y un panteón cívico mexicano como para ir reafirmando la identidad nacional. Este congreso propone como festividades nacionales el 24 de febrero, o sea, hoy también podríamos conmemorar esa fecha más la del Día de la Bandera, cuando se firma el Plan de Iguala y se instala el Congreso. El 2 de marzo, cuando el ejército mexicano jura la independencia, y el 27 de septiembre, que es la consumación, ¿no?
de la independencia. La que sigue, por favor. Por cierto, la ciudad de Toluca, como todas las poblaciones, de pueblos y ciudades, tuvieron lugar aquí varios festejos por la jura de la independencia de México. Hay unas monedas conmemorativas en donde dice en el anverso, en la feliz proclamación de la independencia del Imperio Mexicano, el 12 de mayo de 1822. La otra cara tiene una águila imperial coronada y posada sobre un nopal. La que sigue, por favor. Posteriormente cae el imperio de Iturbide, tenemos ahí un interregno hasta que finalmente se proclama la primera República Federal Mexicana y se promulga la primera Constitución mexicana, que es la de 1824. Aquí podemos decir que se está realmente ya inaugurando o empieza a funcionar propiamente ya el Estado Nacional Mexicano. Y por ello las fiestas cívicas, sus héroes, sus símbolos, sirvieron a los gobernantes para legitimar la independencia de España y el Estado Nacional Mexicano en formación. Era muy importante celebrar estos ritos para ir entronizando o interiorizando en la población un nacionalismo mexicano, ya no siendo ya ciudadanos, sino súbditos. En 1824, el primer presidente de la República, que fue el general Guadalupe Victoria, que en realidad se llamaba Félix Fernández, instauró oficialmente la celebración de la independencia nacional. Con el decreto del 27 de noviembre de 1824, el Congreso General declara cuáles son las fiestas y celebraciones mexicanas, diciendo que las religiosas solamente iban a ser los días jueves y viernes santo y el 12 de diciembre para festejar a la Virgen de Guadalupe. O sea, se acotaron y se fueron quitando muchas fiestas religiosas. O sea, era ya un calendario cívico más que religioso. Entonces, las festividades cívicas serían el 16 de septiembre y el 4 de octubre, que fue cuando se promulga la primera constitución mexicana. Ya más o menos en la segunda mitad del siglo XIX ya no se celebra la promulgación de la Constitución. La que sigue, por favor. Desde entonces, desde este 1824 y hasta nuestros días, el festejo de la independencia mexicana y ahora la consumación, su conmemoración, se ha celebrado interrumpidamente. Quizá fue solamente cuando la invasión norteamericana que no, ¿cómo se llama? En 1847 que no pudo celebrarse por la entrada del ejército, como después lo diré un poquito más, con más detalle. Entonces, el grito es la tradición cívica más importante de México, con sus signos, sus símbolos, sus formas, entretejidas y organizadas siguiendo el hilo desprendido de la madeja del tiempo. Las ceremonias, sus celebraciones dieron, dan y darán sentido y seguridad a la sociedad mexicana. De la misma manera que contribuyen a cimentar en las generaciones futuras la identidad y el valor de la unidad de la sociedad nacional. Ahorita tan necesaria. Seguimos. Pasamos entonces a la materia central de esta conferencia sobre las juntas patrióticas del Estado de México y estas conmemoraciones de la celebración de la independencia. La siguiente, por favor. Nada más es un breve origen el que les quiero dar, un breve antecedente de cómo se forman estas juntas. El general José María Tornel y Mendívil, que fue un antiguo insurgente y secretario de Vicente Guerrero, entre muchos otros cargos que tuvo, y un gran orador, por cierto, en los festejos de la independencia, apoyó a un grupo de ciudadanos para que se organizara debidamente los festejos de la independencia nacional en la Ciudad de México inicialmente.
Los designados formaron una junta cívica de patriotas que luego se llamó la Junta Patriótica. De manera inicial, la Junta determinó celebrar solamente el 16 de septiembre de 1810, pero en 1837, cuando la Primera República Federal ya había fenecido por varios movimientos que hubo en pro del centralismo, o sea, la Primera República va de 1824 a 1835, después vienen varios movimientos y triunfa el centralismo, este sistema, este régimen. Entonces, en este marco, el Congreso decide que la conmemoración de la independencia debe también abarcar la consumación, que es el 27 de septiembre de 1821. Y por cierto, casi durante todo el siglo XIX, ahora sí que los fiesteros de los que somos los mexicanos, aquí aumentaron las fechas, todavía desde el 15 hasta el 28 de septiembre. La que sigue, por favor. Las primeras juntas patrióticas en el Estado de México. Cuando se erige el Estado de México, que era la antigua gran provincia de México, aquella que abarcaba desde el Golfo de México hasta el puerto de Acapulco, abarcando los actuales estados de Hidalgo, Morelos y Guerrero, así era de enorme la provincia de México. Se constituye el Estado de México todavía con estos tres, los que mencioné, Hidalgo, Guerrero y Morelos, que todavía no se formaban. Se crea entonces el Estado de México y se organizan entonces las juntas muy tempranamente, ya en la década de los 20 del siglo XIX. Por ejemplo, Almoloya de Juárez fue la primera en 1827, luego le sigue Metepec en 1828, Toluca formalmente en 33, aunque ya había varios integrantes que organizaban los festejos, pero digamos que se da esta fecha oficial. Otros municipios también instalaron sus juntas más o menos por estas fechas o más tarde. Entonces, ¿qué era el encargo principal de las juntas? Pues organizar cada año la celebración del aniversario de la independencia, el Grito de Dolores, también, como digo, la consumación. Y se añadió también en el último tercio del siglo XIX, después de la gran victoria republicana sobre el imperio de Maximiliano, la famosa fiesta del 5 de mayo de 1863, cuando el ejército de Ignacio Zaragoza vence en Puebla, en los fuertes de Loreto y Guadalupe, al ejército francés, ¿no?, que apoyaba el imperio de Maximiliano. La que sigue, por favor. Las juntas tuvieron cuatro principios principales para poder operar y para organizarse. El primero era un carácter voluntario. Aquí podía ingresar de manera voluntaria precisamente cualquier hombre, mujer, cualquier clase de profesión. Se llamaban también a sí mismas populares y democráticas. O sea, todos los cargos de la Junta eran elegibles. El presidente, el vicepresidente, los secretarios, el tesorero, los vocales. Que su número siempre fue variable a lo largo del XIX. A finales del siglo XIX también se creó otro cargo que era el jefe de sección o demarcación para una mayor efectividad en la organización de los festejos. El tercer principio era las finanzas. Las juntas se sostendrían por donaciones voluntarias de individuos o grupos y sin simpatías políticas. La afiliación o la ideología política sería independiente de los objetivos y funciones de los miembros en activo. La que sigue, por favor. En cuanto al primer principio, sí, podemos ver a través de la documentación consultada que cualquier mexicano, sin importar su clase social o sexo, podía ser parte de las juntas. Aquí pongo, por ejemplo, un ejemplo muy específico. En Toluca, ya en el siglo XIX, se permitía que las mujeres recolectaran fondos para los festejos. En Jocotitlán, quiere decir que es uno de los municipios que creó una gran tradición de asociaciones cívicas locales. En 1904 se forma una Junta Patriótica de Señoritas. En ese año de 1904 son las encargadas de poner una ofrenda en
estatua de Don Miguel Hidalgo y Costilla y en Jocotitlán. Ya cuando se promulga la reforma liberal, en 1856, es cuando triunfa el grupo de Benito Juárez después de la Guerra de Reforma, ya en 1856, se admitieron clérigos, porque si recordamos, sabemos que la reforma tuvo mucho que ver con la separación de la iglesia del Estado, con los bienes de la iglesia. Sin embargo, en las juntas patrióticas se admitieron clérigos y no en cargos directivos, y muchos de ellos, ¿cómo se llama?, decían sermones o pronunciaban sermones, oraciones cívicas, etc. Había gente con gran preparación retórica y muy hábiles para la oratoria que eran parte de estos festejos, ¿no? Entonces, bueno, a los clérigos se les dejó, pues, organizar las misas de exequias en honor de los héroes, para que vean cómo estaba todavía la conjunción de la iglesia y el Estado ahí, oraciones cívicas, recaudación de fondos, arreglo de los templos, misas, ¿no? Ya en el siglo XX las juntas patrióticas ya fueron solamente civiles. ¿A qué sigue, por favor? Aquí quiero hacer un paréntesis respecto a esta participación de los clérigos, porque en realidad desde los años inmediatamente posteriores a la independencia y aún, como digo, con el triunfo liberal, estos clérigos destacados en habilidad retórica figuraron, pues, como digo, en los festejos. Aquí yo quiero destacar la participación del fraile franciscano, Fray José Ortigosa, que fue guardián del convento de San Francisco en 1822 y que compuso aquí le puse fragmento porque ahorita voy a decir por qué, compuso un sermón pronunciado en la solemne función de la jura de nuestra gloriosa independencia, celebrada en Toluca, predicada por él, José Ortigosa, dedicado a don Agustín José Iturbide, padre del emperador Agustín I. Fue pronunciado, fíjense nada más, en 1821, en el momento mismo en que está sucediendo o sea, la firma de los tratados, el pacto de Iturbide con Vicente Guerrero, o sea, es en estos momentos, ¿no? Y se publica luego en 1822. En este sermón, Ortigosa ensalza a Agustín Iturbide como el consumador de la independencia junto con el último virrey Juan O'Donojú. No menciona en realidad a Vicente Guerrero. Quizá, bueno, aquí también puede haber una razón de que quizá este sacerdote era más de una afiliación más conservadora, pero en ese momento es que se ve a Iturbide como el consumador de la independencia. Y quiero, si me permiten, me tienen un poco de paciencia, leerles, por favor, un fragmento de este sermón, porque creo que es ¿cómo decirles? Muy emocionante y muy importante leer a una persona que compone esta pieza en el momento, como digo, que están sucediendo los acontecimientos, cómo se ve Iturbide, cómo se ve el optimismo sobre la creación de esta nueva nación mexicana. Este fragmento dice: ¿y cuáles son los reconocimientos que por su asombrosa beneficencia merece nuestro insigne libertador, o sea, Agustín de Iturbide? Nadie podrá dárselos en proporción al relevante mérito de la grande obra de nuestra gloriosa independencia, establecida no más tiempo que el de 7 meses en toda la América septentrional, apoyada al año por un soberano congreso, reunido en Cortes Generales Constituyentes, por una Suprema Junta de la Regencia con sus correspondientes secretarios o ministros sin igual en las historias, que será el pasmo y admiración del mundo. Escucharlo con atención y ocurrir después al precioso plan de Iguala y tratados admirables de la Villa de Córdoba, celebrado entre dos genios de la libertad bien entendida el 24 de agosto de 1821. El serenísimo señor Agustín de Iturbide y el excelentísimo señor don Juan O'Donojú, o sea, el último virrey, que en ese momento había muerto ya. No se murió después de esto, de la firma. No se menciona aquí, bueno, digo yo, no se menciona a Vicente Guerrero. Sigue esta parte. Dirijamos la atención hacia aquella parte donde fácilmente se puede encontrar la verdadera felicidad. En el plan de Iguala y tratados de la Villa de Córdoba. Exige la religión cristiana
apostólica y romana, con exclusión de cualquier otra. Pide la estrecha y recíproca unión entre todos los habitantes del grande imperio de Anáhuac, y para más consolidarla quiere que se apoye sobre un gobierno monárquico constitucional modificado por un emperador no absoluto. Y aquí él pone una nota que dice, cuando estaba escribiendo este sermón, me entero de que es elegido Agustín Iturbide emperador de México. Dice, entonces, un emperador no absoluto, sino que se dirige y gobierna por leyes sabias y justas, que dicte la nación soberana, reunida en Cortes Generales. Este fragmento, bueno, es una parte, se puede encontrar en una colección que quizás pueda hacerlo al final, si alguien me pregunta, decirles en dónde está la fuente. La que sigue, por favor. Pasamos al tercer principio de las juntas, que se decían populares y democráticas, que era la membresía para casi todos los ciudadanos. Pues sí, bueno, era abierta a todos los ciudadanos, pero en la práctica sí figuraron en puestos directivos personas de las élites sociales y políticas locales. Sí, junto con los ciudadanos comunes, pero por lo regular, muchas veces quienes llevaban la voz cantante eran personas, pues, como se decía, de reconocida categoría social y política. Un ejemplo es en Jocotitlán, por decir, en un lugar. La familia Chimal, que eran descendientes de un antiguo linaje de caciques indígenas y mestizos del periodo colonial, aparecía año tras año en algún puesto del ayuntamiento o también en de las juntas. Por ejemplo, tengo registro de los años 1904, 5 y 8. Yo creo que esto viene todavía del siglo XIX. La que sigue, por favor. El otro principio que eran perdón, este era el segundo principio. El tercero, que son las finanzas y las donaciones. Era un asunto difícil. ¿Por qué? Porque durante la primera mitad del siglo XIX la recaudación no fue fácil. Entre los años 1830 y 50, ¿qué pasaba en México? Pues sí teníamos una república, nos habíamos independizado, etcétera, pero pues el periodo posindependiente fue muy complicado porque la guerra dejó pues muchas secuelas. Entonces había un sistema de recaudación con altibajos, los municipios no tenían recursos suficientes, problemas sociales y revoluciones y pronunciamientos internos constantes, la debilidad de la estructura económica que no se había repuesto la economía después de la independencia y una sobrecarga de impuestos sobre los ciudadanos. Entonces, en ocasiones, ¿qué hacían los municipios? Pedirles a las autoridades más pudientes, ya fuera o sea, de un nivel más alto, ¿no? Que si podían ayudarlos, ¿no? Por ejemplo, lo hizo el municipio de Almoloya de Juárez en 1827, cuando están haciendo su junta. Le pide al prefecto del distrito de Toluca que lo ayude y le contesta el prefecto, pues que le pidan a los ciudadanos para que se inflame su amor patrio. En fin, se quedaron igual, ¿no? Entonces se implanta un sistema bien organizado, dirigido de una manera prioritaria a grupos o individuos que pudieran ser los contribuyentes potenciales, ¿no? La que sigue, por favor. Y aquí entonces, estos donadores, la que sigue, por favor. Eh, le, eh, los donantes para los festejos de la independencia, bueno, se crean unas comisiones recaudatorias de las juntas. Eran unas 2 o 3 personas que se dedicaban a identificar quiénes podrían ser los donantes y a recaudar el dinero. Y bueno, pues en realidad era pues prácticamente todos los sectores este, sociales y políticos, empezando por ejemplo en el gobierno, pues eran en Toluca y eran los sedes, los 3 poderes, era el ayuntamiento, y a veces estos organismos o instituciones pues daban cantidades suplementarias, ¿no? Y pues todos los ayuntamientos en los municipios eran los primeros también que tenían que donar, ¿no? Luego estaban sectores como los militares, los labradores, comercios, médicos, farmacéuticos, impresores y los eclesiásticos, que también tenían que contribuir. Y los oficios que, como sabemos, entre los jornaleros y los oficios era a las actividades que la mayor parte de la población se dedicaba, ¿no? Pintores, carpinteros, herreros, zapateros,
sastres, hojalateros, etcétera, ¿no? Y pues bueno, la ciudadanía en general. La que sigue, por favor. Bueno, como digo, era un problema lo de la donación, ¿no? Eran insuficientes casi siempre lo que se recaudaba las juntas por lo regular estaban en déficit para cumplir con todos los gastos, ¿no? Pues no, con la situación pues no contribuían todos los sectores, ¿no? Menos los dedicados a los oficios. Una alternativa que se creó fueron las rifas de caridad, que era de alguna manera para incentivar, ¿no? La participación de la gente. De los déficits, por ejemplo, tenemos el caso de Toluca en 1855, ¿no? Donaciones que les dio la ciudadanía de 701 pesos, pero sus gastos fueron de 710 pesos. Simplemente la función religiosa les costó 160 pesos y la rehabilitación de la Alameda 50. Entonces, bueno, era siempre el problema de los gastos para las juntas que no siempre eran satisfechos. La que sigue, por favor. Ahora, quiero platicarles este caso que es muy interesante damos un salto al siglo XX en cuanto a las cuestiones de las donaciones. Resulta que, como ustedes saben, un municipio está compuesto por una cabecera municipal y las poblaciones, las periféricas, ¿no? Como comento, la estructura era de la donación, era que las juntas patrióticas estaban en las cabeceras municipales de todos los municipios del estado. La de Toluca, pues, como cabecera municipal aquí en la ciudad, en la ciudad de Toluca. Pero ¿qué pasa en la Revolución Mexicana? Al parecer hay irrupción popular. Parece que también esta ola llegó hasta las contribuciones de las juntas patrióticas. ¿En qué sentido? Que las delegaciones municipales, los pueblos y todo empezaron como a ponerse ya rebeldes con la cabecera municipal. Y voy a explicar qué dimensiones tiene esto, pero voy a dar un primer caso. Está San Miguel Totocuitlapilco, en Metepec, Estado de México. Aquí, en este oficio, se oponen a darle dinero a la Junta Municipal de la cabecera. La que sigue, por favor. ¿Y por qué? ¿Por qué lo rechazan? Esto es en 1924. En 1924, bueno, ya pasaron 4 años de que se terminó la Revolución Mexicana, pero creo que entonces ya los pueblos están como en otra posición respecto a las cabeceras. Entonces, se niegan a darle dinero a la Junta Patriótica de la cabecera en Metepec. Dicen que los vecinos de Totocuitlapilco ya fueron autorizados por el gobernador del Estado de México, el general Abundio Gómez, desde 1922, fíjense, para realizar ellos sus fiestas patrias. Este es un caso representativo, de que yo creo que hubo muchos, pero este es el que yo encontré en la documentación, de la lucha de estos vecinos de los pueblos periféricos a la cabecera, por tener el control, la organización, la administración de su fiesta de la independencia. ¿Por qué? Porque les daba libertad sobre la cabecera, porque la podían hacer a su modo y porque se podían distinguir de otras poblaciones, lo que les daba mayor identidad local y fuerza política. O sea, es bien interesante que a través de esto, de las fiestas de la independencia, vemos también estas luchas políticas y económicas de los centros, de las cabeceras, con los pueblos de la periferia. La que sigue, por favor. Además, hay que decir algo, tradicionalmente, y esto viene yo creo que desde la época de la colonia, básicamente, barrios y pueblos siempre fueron estos actores sociales tradicionales que participaban en las celebraciones. En las celebraciones, por ejemplo, novohispanas, de las fiestas de los pueblos. Al constituirse las juntas patrióticas, pues no desaparece la participación popular. Por ejemplo, en 1907 está la cabecera municipal, pues de Coyoacán, se forma la junta con un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario, un prosecretario y 17 vocales, que ya iban aumentando ahí los vocales. Y en paralelo está la participación de pueblos y barrios, con los representantes en cada lugar. Era un auxiliar propietario y un auxiliar suplente de los pueblos que participan en los festejos. Entonces, bueno, Coyoacán siempre se ha distinguido por tener una participación popular muy, muy importante en la paz y en los movimientos sociales, y bueno,
es interesante destacar esta participación de los ciudadanos. La que sigue, por favor. También esto que estoy diciendo, cómo van aumentando los vocales, quiere decir que también hay una irrupción más fuerte de participación más importante de los ciudadanos comunes, ¿no? Por ejemplo, en Tlalmanalco, en 1909, un año antes de que iniciara la Revolución Mexicana, el ayuntamiento nombra a los regidores y también nombra a la Junta Patriótica, ¿no? Está compuesta por un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario y 26 vocales, quienes organizaron el festejo de la independencia. O sea, cada vez vemos aquí se involucran más los ciudadanos, ¿no? Para formalizar la organización de los festejos. Y aquí quiero nada más destacar que hay otras formas de participación durante la Revolución Mexicana y después de la Revolución Mexicana, digo, nada más lo pongo como un comentario al margen, de cómo aparte de las juntas patrióticas, esto de la que quieren participar los pueblos ya de la periferia, que se hace toda esta participación de los barrios y de los pueblos, hay muchos clubs, frentes, asociaciones, etcétera, pues que se formaron al calor de la efervescencia de la Revolución Mexicana. Por ejemplo, está este Club Democrático de Huixquilucan, el cual apoyó a don Francisco I. Madero, que se ve aquí en la figura en el estandarte. Y son campesinos de Huixquiluca que apoyan a Francisco I. Madero. ¿A qué sigue, por favor? Finalmente, el cuarto principio de la Junta, que era el que decía yo, que que no debían tener simpatías políticas ni ideológicas, que eso tenía que estar fuera. En realidad, ese carácter apolítico era pues muy difícil de poder conservarse. En realidad, las juntas fueron afectadas en su actividad por los partidos políticos y por los acontecimientos nacionales, estatales y locales. No podía ser de otra manera, pues eran organizaciones que estaban inmersas en procesos históricos y pues les tocaba que el contexto los afectara, ¿no? Por ejemplo, hay tres ejemplos que yo quisiera marcarles aquí. Uno es en 1827, que todavía está esta ola nacionalista creciendo, pues, en México, ya pues, muy tempranamente, y que era contra los españoles, ¿no? Era un grupo muy denostado, y el gobierno federal decreta la expulsión de los españoles. Y por cierto, allí participa Lorenzo de Zavala, que luego sería gobernador del estado. Y entonces él le ordena al Congreso del Estado de México que las juntas patrióticas, dice que establecidas por el gobierno español en las cabeceras de los partidos, o sea, se les fiscalizaron las cuentas, debían presentar cuentas justificadas de lo que habían gastado, de lo que había entrado a su poder, y que serían glosadas y liquidadas en la Contaduría General del Estado y por el Congreso Estatal. O sea, él, hay que decirlo, metió una reforma fiscal y hacendaria muy importante, pero en el renglón de las juntas patrióticas, pues estaba la cuestión de esta versión a los españoles y lo que habían manejado el dinero de las juntas, ¿no? La que sigue, por favor. Un segundo ejemplo. Entre 1846 y 1848 viene la guerra de invasión norteamericana. Sabemos que esa tremendo capítulo de la historia de México conllevó la pérdida de la mitad del territorio. Las juntas patrióticas de todo el país y las del Estado de México solamente pudieron celebrar fiestas de independencia en 1846 y 1848, no en 1847, porque los estadounidenses entraron el 14 de septiembre de 1847 a la Ciudad de México y pusieron su bandera ondeando, imagínense nada más, el 15 de septiembre de 1847 ondeando la bandera gringa en Palacio Nacional. Fue toda esa guerra y ese periodo fue luto cívico que invadió a la nación mexicana. Verdadera desastre para México. Y aquí quiero traer a colación el discurso del licenciado Mariano Arizcorreta, quien sería gobernador del Estado de México, entró en 1848. Es un discurso que leyó en la Alameda de Toluca en conmemoración de la Constitución de 1824.
Y se acuerdan que les había comentado que una de las fechas cívicas que se siguió conmemorando hasta antes de la primera mitad del 19 fue la promulgación de la Constitución de 1824. Aquí explico lo siguiente. Habíamos hablado de la Primera República Federal, que va de 1824 a 1835. Después tenemos el periodo de la Primera República Central, que viene de 1836 a 1846. En 1846, en plena guerra, o sea, ya estábamos entrando a la guerra, se reinstala el federalismo y se restaura la Constitución que se había promulgado el 4 de octubre de 1824. Entonces, lee este discurso Ariscorreta y que es interesante porque ustedes saben que muchas veces las piezas oratorias, los discursos y todo, sobre todo mucho de políticos, se puede decir, siempre como que meten el contexto que están viviendo en ese momento. Entonces, lo que hace Ariscorreta aquí es hablar de cómo el liberalismo se confronta, el Partido Liberal se confronta con el Partido Monarquista, que también, o sea, es un grupo que sí, que se formó después de la independencia ya como partido monarquista y que, por cierto, en 1846 hicieron una conspiración, ayudados por España y Inglaterra, para imponer un monarca en México. O sea, no les había bastado con la experiencia de Iturbide, todavía nos faltaba Maximiliano Peronista, y él habla de que ese partido monarquista, pues que según él, según Ariscorreta, causó la ruina de Iturbide. Entonces, ensalza Iturbide, pero dice que este partido causa su ruina. Si me permiten también su paciencia, me gustaría leerles este fragmento leído en la Alameda Central en 1846 para que vean lo interesante que es cómo se trae a colación acontecimientos del pasado, pero leídos en este momento de 1846, cuando estamos entrando a la guerra, cuando se está reimplantando el federalismo, cuando hay una conspiración monárquica y que el liberalismo, el Partido Liberal, pues está en contra de los monarquistas. Dice Ariscorreta: los esfuerzos unánimes de los mexicanos han conseguido el triunfo de los principios y la restauración del sistema federal y la Constitución de 1824. Después de 12 años, que es el periodo de centralismo, en que la traición y la infamia han agotado todos sus recursos y apurado sus arbitrios para destruirlo. Y luego se sigue hablando ya de la facción monárquica. Esa facción monárquica que pérfida y traidora calcula la ruina de la república, a fin de conservarla en estado de desorganización y conducirla hacia un aniquilamiento. Esta secta inició sus trabajos tenebrosos en el momento en que México se declaró independiente de la metrópoli, para contrariar o convertir en su provecho esa independencia que vio realizada a su despecho. Su primer paso fue, al verse dominante en la Junta Provisional Gobernativa, destruir en un decreto de 2 líneas el sistema de hacienda calculado por 300 años, que dejó a la nación lánguida, so pretexto de libertad a los pueblos de las gabelas coloniales. El partido monárquico invocó enseguida con falsía un patriótico reconocimiento de gratitud, mover esta fibra en el corazón de los mexicanos, entronizando al grande Iturbide, ya habiendo logrado el exterminio de la hacienda pública, para poner al hombre de la época, o sea, Iturbide, en la imposibilidad de hacer marchar a la nación, consiguiendo de un golpe marchitar el laurel de gloria inmortal que ceñían las sienes venerables del libertador, desprestigiar al ilustre caudillo y ridiculizar al improvisado monarca, cuando ya se declara, pues, emperador Iturbide. Valerse a continuación de esta oportunidad, adherirse hipócritamente a la voz de la libertad que se difundió con rapidez eléctrica por todos los ángulos de la República para proscribir al héroe. Es cuando empieza a haber desavenencias, en lo que hay desavenencias entre el Congreso Constituyente y Iturbide que se hacen insalvables. Él se va, se exilia,
Y entonces dice que el partido monárquico se adhirió a esto, primero lo alabó hipócritamente y luego lo atacó. Dice, dejando a México sin el capitán, o sea, sin Iturbide, que creó el pendón de sus victorias y triunfos, y asesinarlo después con saña y furor, con crueldad inaudita, manchando el rostro de la patria. Porque después Iturbide regresa y es, sin que él lo supiera, había un decreto en el que si ponía los pies en el suelo mexicano lo fusilaba. No lo sabía y lo fusilaron. Y finalmente, bueno, termino con una breve nota es bastante más largo, pero están en el momento exacto en que estamos entrando a la guerra y hay unos párrafos en los que habla sobre la invasión norteamericana, la injusticia de esta guerra, y invita en ese momento allí en la Alameda a la población a que se inscriba para que ¿cómo se llama? A la Guardia Nacional como ciudadanos en defensa de la República en contra de la agresión norteamericana. Bueno, la que sigue, por favor. Siguiendo pues con esta cuestión de cómo las juntas están inmersas pues en estos acontecimientos y en estos procesos políticos históricos que les toca vivir, entre 1855 y 1856, como sabemos, se termina la guerra de la Reforma. Ya en 56 gana plenamente, como dije, la fracción juarista, se establecen las reglas de reforma, le llaman el liberalismo triunfante. Entonces, en Toluca, pues, se crea esta Junta Patriótica de este año, de 55, y allí quedan gente, pues, liberales muy renombrados, como Guillermo González Fuentes, como secretario José María Mateos, que fue un personaje público muy importante que hasta formó una guerrilla en contra de la invasión, para participar contra los invasores estadounidenses. Era un liberal muy destacado. Y se seleccionan como oradores a dos liberales muy conocidos, Francisco de la Fuente, Mariano Arizcorreta otra vez, porque era también muy buen orador, después de haber dado la de 1846, lo hace en 55. Es gobernador del Estado de México. En 1856, la Junta Patriótica Toluqueña queda el general, nada menos que el general Felipe Berriozábal, un gran defensor de la reforma y uno de los generales que luchó en contra del imperio de Maximiliano. Seguimos, por favor. La que sigue, por favor. Como dije, todavía no está claramente separado el clero de participar en estos eventos cívicos. Y aquí entra un personaje muy, bueno, que debiera ser muy conocido por nosotros los mexiquenses y sobre todo los tolucos, Fray Buenaventura Merlín, que se considera que es un cura simpatizante del liberalismo. Su nombre verdadero era José Francisco de Paula Merlín Mori, que nació en Oaxaca en 1814, muere en Toluca en 1890. Fungió como párroco titular de la parroquia de San José de Toluca desde 1854 a 1890. Fue, por cierto, el promotor de la construcción de la Catedral de Toluca y construyó, o sea, bueno, él fue quien llevó avante la construcción de los 27 arcos del Portal Madero, los que van de la Avenida Independencia hasta la Avenida Miguel Hidalgo. Aparte era un hombre muy culto y un orador muy avesado, ¿no? Él escribe en 1854, cuando apenas llega a la parroquia, una oración fúnebre que en honra de los mártires de la patria pronunció en la iglesia parroquial de Toluca, Merlín, ¿no? Ensalza a los héroes patrios, incluye a Iturbide, ¿no? Que pues sabemos que fue desplazado después, hasta ahora que historiadores contemporáneos están como reconsiderando que es el consumador de la independencia junto con Vicente Guerrero. Doy nada más el comentario de que en 1921, acabadita la Revolución Mexicana, quitan las letras de Iturbide en oro que estaban en el Congreso, declarándolo traidor, cruel, malvado. Bueno, son los usos de la historia y son estos tiempos en los que, como los acontecimientos históricos y los proyectos políticos, bueno, usan mucho la historia, ¿no? Y como para sus fines. Entonces, ahorita esta discusión, esta cuestión de Iturbide, ahorita creo que estamos en pleno momento en la discusión del papel de Iturbide, ¿no?
como bien en los discursos anteriores, como lo he dicho, y en las fechas que han quedado de las fechas a festejarse, está la consumación de la independencia y está el papel de Iturbide, ¿no? Seguimos. Aquí quiero leerles, si me permiten, perdón, un momento. Quiero leerles, como he hecho anteriormente, este es el último discurso que leo. Es un pequeño fragmento de Merlín, el que les dije, la oración fúnebre de los hombres de las patrias, que lo pronunció en la iglesia parroquial de Toluca. Cuando existía todavía el convento de San Francisco y todavía estaba la iglesia. Los padres de la patria trataron de romper los grillos de sus compatriotas. Vieron las perspectivas de la dicha. No han podido proponerse otra cosa. Legislación, fallos, apelación, todo entorpecía y dificultaba. Los derechos del hombre eran ultrajados y envilecidos, su dignidad dejada. Y la diferencia y distinción de clases nunca había dejado de producir rivalidades. Males grandes que necesitaron un remedio poderoso. Hidalgo, Allende, Aldama, Basolo, Morelos, Matamoros. Tomaron en su fuerte abrazo la cadena para destrozarla. Iturbide tuvo la gloria de apartar un orbe, el español, de otro, el americano. Tales fueron sus obras. En ellas nos ofrecen un ejemplo variado de sacrificios, pero de sacrificios consignados a la patria que les dio el ser, a la patria que les dio la luz primera y por la que esperamos que han de haber encontrado un asilo en la misericordia de Dios. Sunt in pace. Este es un fragmento del discurso de Fray Buenaventura Merlín de 1854. Seguimos. Ahora aquí viene una vertiente muy interesante de las juntas patrióticas. Como siempre, los ayuntamientos estaban todo el tiempo necesitados de dinero. Entonces resulta de que las juntas, ya no solamente en muchos años, no solamente organizaban las fiestas patrias, tuvieron que apoyar al ayuntamiento a la realización e inauguración de obras públicas. Se aprovechaban pues de la figura de la junta de los ayuntamientos porque pues siempre estaban con falta de presupuesto, ¿no? Aquí, por cierto, quiero dar también una pequeña nota al margen. En 1846, con la guerra, el gobernador Francisco Modesto de Laguibel, que estaba en ese tiempo, emitió un decreto formando juntas también que se llamaban patrióticas, juntas patrióticas para recaudar fondos entre los vecinos para las necesidades de la defensa del ejército mexicano y la creación de la Guardia Nacional, que se llama igual que la que le pusieron ahora, pero la original es esta, la Guardia Nacional, que eran piquetes de ciudadanos militarizados que participaron en varias batallas libradas contra los estadounidenses durante la Guerra México-Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, este caso en 1855, cuando Toluca nombra su Junta Patriótica, compuesta de un presidente, secretario, 3 vocales, que nombra a sus oradores para los días 16, 27 y 28 de septiembre. Organizó también los gastos de la iluminación de la ciudad, la promoción de los vítores y demostraciones de júbilo entre la población, y también cómo se iban a pedir las oraciones voluntarias. Pero también tuvo que nombrar comisiones para la restauración de la iglesia de San Francisco, que aquí tiene una fotografía, fíjense, como más o menos de 1860 y tantos, esta foto, que está aquí abajo, de la iglesia de San Francisco, la iglesia del convento de San Francisco, que después la tiraron, ¿no?, para crear la catedral. La restauración, pues, a cargo de un vocal de la Junta, que tuvo que ver eso, y 2 padres guardianes del convento de San Francisco, aparte la rehabilitación de la Alameda, entre otras actividades. La que sigue, por favor. Y así varios ejemplos, ¿no? En Texcoco, en 1875, la junta nombrada por el presidente, el secretario auxiliar, los vocales, preparó los fastos de la independencia, nombrando a oradores, a los poetas para el día 15, los festejos también ya incorporados aquí, del 5 de mayo, como dije, se integró también esta fecha, y otras comisiones, ¿no? Para donativos, música, los conciertos, los repiques gallos, que también era parte de esas celebraciones, los templetes, los adornos.
Pero la Junta también tuvo que encargarse de los festejos para la inauguración de unos puentes ahí en Texcoco. Seguimos, por favor. Otro ejemplo de esto fue Cocotitlán. Como les dije, Cocotitlán creó una tradición muy importante cívica con diversas organizaciones. Una de ellas fue la Sociedad Patriótica Permanente Hijos de Jocotitlán, quienes también, aparte de apoyar la celebración de fiestas patrias, tenían que reunir fondos para obras públicas. En 1904, el ayuntamiento le pide a esta sociedad una opinión de que si se podían invertir los fondos que la sociedad había conseguido para invertirlos en una toma de agua que reuniría a 3 manantiales en uno solo llamado Tibi, ¿no? Ahí está otra obra pública que también la Junta Patriótica tenía que ver ahí, ¿no? Bueno, aquí tengo finalmente qué pasa con esto. La que sigue, por favor. Las juntas patrióticas y las sociedades cívicas apoyaron a las obras públicas hasta principios del 20. Esto cesó con la instalación en los municipios de las juntas de mejoras materiales. Cuando se crean estas juntas de mejoras materiales, que son organismos dependientes del gobierno del Estado de México, ya cesa esta obligación de las juntas. Programas y festejos. Es la última parte que vamos a ver. Bueno, básicamente voy a hablar de manera general de estos festejos, ¿no? Cómo se creaban, bueno, entraba una junta por reglamento, la saliente nombraba a la sucesora, luego la asamblea procedía a declarar formalmente instalada la junta. Los integrantes tenían que ver la colecta para las donaciones, la decoración de las calles, instalación de un templete en los espacios públicos, fuegos artificiales, conciertos, obras de teatro, recitales, y ver también las instalaciones como la Alameda y la plaza pública. Desde 1820, en realidad, ya se había establecido un programa de festejos llevados a cabo por los municipios con algunas variantes. En los programas y festejos de las juntas se reflejaron los procesos históricos. Aquí, como les decía, estaban estos procesos históricos nacionales y crisis internas de las invasiones extranjeras, etcétera, se reflejaron, como digo, en los programas, en los festejos de las juntas. Por ejemplo, esto que dije, la no separación de la iglesia y del Estado. El Metepec, cuando son sus celebraciones cívicas, ¿no? Por ejemplo, la primera en 1828 se les piden a los ciudadanos que pues adornen sus casas, iluminen de noche, haya una tanda de salvas el día de la mañana del 15 de septiembre. El 16 hace lo que se llama la función. La función era un acto religioso. En él se recordaba a los héroes de la independencia, pero bueno, era una ceremonia religiosa. Luego hubo un paseo nocturno, una serenata, y el 17 de septiembre un solemne acto en honores funerarios a los héroes de la patria. ¿Qué sigue, por favor? En Toluca, como dije, 1855, esto es muy interesante. Está como gobernador el general Plutarco González, un liberal muy destacado que interviene en la revolución de Ayutla, que lleva al liberalismo al poder y a Benito Juárez, pues, al triunfo. Se hicieron actos muy numerosos, muy vistosos, ¿no? Instigaron mucho a los ciudadanos para que celebraran con orgullo su independencia, sobre todo porque estaban equiparando el triunfo liberal con un reforzamiento de la identidad, ¿no? Hubo en la noche serenatas, vítor y salvas de artillería, repique a vuelo de campaña de todas las iglesias de la ciudad, que fueron iluminadas en su totalidad. El 16 hubo un toque de diana anunciando salvas de artillería, repique a vuelo de campañas en todas las iglesias. A las 9 se reunieron en Palacio de Gobierno la Junta Patriótica, funcionarios, empleados civiles, militares, prelados, ayuntamiento, los directivos del Instituto Científico y Literario, la actual universidad.
Y como digo, no se separaba todavía la iglesia del Estado porque se hizo una misa de gracias en la iglesia del convento de San Francisco. Va el gobernador con toda su comitiva a la iglesia a celebrar esto. La que sigue, por favor. Y acto seguido, el ICLA, o sea, el Instituto Científico y Literario, hoy Universidad Autónoma, allí, que tiene, el ICLA tuvo una gran tradición en celebraciones de la independencia y en festejos. Allí, el director del ICLA de 1855, Francisco de la Fuente, pronuncia un tradicional discurso en la Alameda. Hay un escenario nocturno en el que se da un paseo tradicional, hay música, después sonó en la Plaza de los Mártires, siguió la música y surcaban el cielo los fuegos artificiales. Cierra con broche de oro la función dramática en el teatro principal. El 27 de septiembre la función fue muy parecida a la del 16. El 28 de septiembre en la iglesia parroquial de San Francisco se celebran las honras fúnebres en honor de los héroes de la patria con la asistencia otra vez del gobernador. El discurso otra vez lo da Fray Buenaventura Merlín. Quizá fue el mismo del fragmento que les leí, quizá era el mismo. Bueno, seguimos. Aquí quiero decir esta cuestión también de cómo el contexto histórico impacta en las juntas. Ya pasando al porfiriato, entre 1900 y 1907, el régimen de Porfirio Díaz está en su apogeo. Las inversiones extranjeras fluyen, la economía impacta muy fuerte, el capitalismo está entrando de una manera muy fuerte en México. Se reconoce a Díaz como el caudillo que en un cuarto de siglo transformó por completo a la República y la colmó de beneficios a toda una generación. En 1895 se implanta la reelección de Díaz indefinida. Y aquí el gobernador, en esa reelección, criticaron a los opositores. Solamente me gustaría decirles lo que dijo la Junta. Entre las divisiones políticas y los disturbios de los partidos se alzaba la patria, en cuyo seno se debían acallar los odios y los rencores, y todos los corazones debían de fundirse en un solo sentimiento, el amor patrio. Se terminó afirmando que en México había un partido nacional que así exponía su vida por salvar a la patria. Interesante por tratar de conservar la unidad, ¿no? Que era lo que les interesaba. Seguimos, por favor. Seguimos, la que sigue, la que sigue, por favor. Bueno, en Texcoco también hubo grandes celebraciones de la independencia en 1901. Por ejemplo, el 16 de septiembre se hizo el pabellón nacional, o sea, la bandera, las bandas de música recorren las calles de la ciudad. A las 10 de la mañana, en Palacio Municipal, las autoridades, los empleados, vecinos desfilaron por las avenidas de Texcoco, se reunieron en el kiosco. El discurso cívico, por cierto, corrió a cargo de una mujer, la señorita Eva Luna, y un notario que se intercalaron los textos. Acompañados en los intermedios por una orquesta típica de mujeres texcocanas. Los presos saborearon una comida que les regalaron los vecinos. A las 3 de la tarde hubo carreras protagonizadas, bueno, increíble, por asnos, gatos y gallinas. No sé cómo fue eso, pero así lo encontré. Y juegos de sacos con obstáculos. En la noche fuegos artificiales brillaron en el cielo de Texcoco. Las festividades, como dije, se extendieron hasta el 18 y 25 de septiembre y hasta el 2 de octubre, cuando se realizó un jaripeo con aptos aficionados, o sea, gente que le sabía a esto de subirse a los caballos. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, finalizo con unas reflexiones sobre el papel de las juntas patrióticas y en las tradiciones de la celebración de la independencia, pero sobre todo en la interiorización del amor patrio. La que sigue, por favor. Bueno, la labor de las juntas patrióticas estuvo, como dije, en el proceso de la formación del Estado-Nación mexicano. Como dice Michael Costello, durante la primera mitad del 19, estas organizaciones ciudadanas se esforzaron por ayudar a desarrollar la identidad nacional.
más allá de las concepciones regionales y locales que predominaban en México. O sea, crear un Estado nacional mexicano con una identidad mexicana en una unidad nacional. Las juntas valoraron la celebración en las ciudades y pueblos de la República, las victorias militares, se construyeron monumentos, retratos, recordatorios visibles de acontecimientos históricos, desfiles, espectáculos artísticos, deportivos. Todo eso fue preocupación de la Junta. Se esforzaron por que todos estos elementos visibles fueran interiorizados en la población. El ceremonial público anual, o sea, cada año centrado en la independencia y sus héroes, cambiantes según las circunstancias, como hemos visto con Iturbide. Era una manera obvia para conformar una tradición histórica y desarrollar los conceptos de patriotismo y unidad nacional. De ahí la urgencia de que proliferaran las juntas en cada estado de la República, en cada municipio. Las juntas tomaron a su cargo la formación de la conciencia cívica en el espacio político mexicano, teniendo como trasfondo varias de las ideas de la escuela mexicana, que se empeñó en formar a los niños mexicanos como buenos ciudadanos. Como lo dice Rosalía Menéndez, fue la enseñanza de la historia de México el instrumento para, la que sigue, por favor, lograr la difusión de la historia nacional, los deberes civiles y los principios de la justicia. La historia es la materia básica para la conformación de la conciencia nacional. Vemos esto reflejado en algunos discursos y eventos de las juntas patrióticas. En los discursos que les leí, por ejemplo, que se leían con motivo de las celebraciones que hacían las juntas patrióticas, allí se ve el papel de la historia. Desde principios del siglo XIX a principios del XX se creó un vínculo entre las ideas de la educación escolarizada infantil y las celebraciones patrióticas realizadas por las juntas en los espacios públicos de ciudades y pueblos. El objetivo de la escuela y de las juntas era la formación de una ciudadanía mexicana que además interiorizara el amor a su patria. El niño aprendía la historia y el civismo en las aulas y consolidaba en la edad adulta su aprendizaje, su compromiso y sus valores patrios al participar año con año en las fiestas de la independencia organizadas por las juntas patrióticas. La que sigue, por favor. Pues muchas gracias y espero les haya gustado y pues si hay algún comentario, estaré con mucho gusto para contestarlo.